Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora pues quería hablar sobre este tema de la exigencia y sé que, bueno, porque sé que en el entorno culé se habla mucho de esto, de exigir, como si esta palabra diera lugar para que cualquiera pida lo que se le ocurra y que entre más una persona exige, mejor es, aunque lo que pide es un sinsentido total. Ante esto, pues, quiero dar mi punto de vista sobre qué es la exigencia, poner algunos ejemplos y luego me gustaría mencionar lo que creo que debemos exigir como culés y finalizar diciendo lo que creo que podemos lograr si exigimos lo que expondré en este video. Así que de eso va a tratar el video de este día y bueno, vamos a eso. Para mí, ¿qué es la exigencia? La exigencia es lo que se espera que un jugador o un proyecto dé como resultado al final de un periodo de tiempo. Es decir, a un equipo se le exige que haga ciertos fichajes de calidad, a un equipo se le exige que juegue bien y a un equipo se le exige que gane títulos. En teoría creo que eso es lo que todos buscamos, que nuestro equipo pues tenga los mejores jugadores, que nuestro equipo juegue de la mejor manera y como consecuencia pues que nuestro equipo gane la mayor cantidad de títulos posibles. Pero yo creo que es necesario recalcar, o tal vez no tendría que serlo, pero dadas las circunstancias, creo que sí es necesario recalcar que necesitamos exigir con inteligencia. Eh, Esto de exigir puede llevarnos a creer que, como ya lo decía, que el que más exige es porque más quiere a su club y es el más culé, que en este caso pues que estamos hablando del Barça, lo cual es un sinsentido total, porque yo, por ejemplo, puedo decir aquí en mi canal o en Facebook o en Twitter, decir, eh, yo quiero que el Barça esta temporada la termine invicto en liga. Yo lo puedo exigir, pero si lo digo así por así, es una chorrada. O puedo decir, yo puedo ir más allá todavía. Yo le exijo a Xavi y a este Barça y a Laporta que el equipo gane todos los partidos con una diferencia de 5 goles. O yo le exijo al Barça que gane todos los partidos sin encajar goles. Quiero que Ter Stegen sea el portero menos goleado de toda Europa. Yo puedo decir eso y puedo exigirlo, pero yo creo que mínimamente me van a decir, bueno, ¿y qué te hace creer que esa exigencia es realista? Y ahí es donde yo tendría que dar mis argumentos. Y obviamente para una pregunta como esa no tengo ningún argumento porque es casi imposible, o tal vez no es imposible, pero por lo menos es de lo más difícil que se termine una temporada sin encajar goles, sin perder un solo partido. Difícil, difícil. Entonces, esto es como que yo me enfrasque en querer encontrar un trabajo en el que gane, qué sé yo, $20,000 al mes trabajando 2 horas al día y que esas 2 horas al día sean trabajando jugando un videojuego. Yo puedo exigir eso y puedo ir a todas las empresas del país y en distintos lugares y exigir que me den ese trabajo. Pero yo creo que ese trabajo ni va a existir como tal, al menos que sea un emprendimiento en Twitch o algo como eso. Pero no puedo ir por la vida exigiendo cosas sin sentido y decir, no, pero yo como tengo una mentalidad grande, por eso exijo como exijo. No, eso es casi que ser tonto, porque saber exigir, es decir, estas son las cosas con las que dispongo y en cuanto a eso, voy a ver qué tanto puedo lograr. Por ejemplo, veía en este documental del Manchester City que está en Netflix, en el cual pues eh, Guardiola les exige a sus jugadores al Manchester City, esto fue de la temporada pasada que ganaron el triplete, Guardiola les exige a sus jugadores que sean la mejor versión de sí mismos. Y están jugando contra el Liverpool en Anfield, que fue el partido que perdieron 1-0, si no me equivoco, y con un gol anulado a Foden por una falta de Haaland sobre Fabinho, y que el gol lo hizo Salah
en una salida de balón larga que se la mandó Alisson y Salah muy inteligentemente, me encantó ese movimiento que hizo. No sé si fue a Rubén Díaz, que lo movió con el cuerpo prácticamente, con el movimiento de su propio cuerpo, y se fue en un mano a mano con Ederson que no pudo tapar, que ya le había tapado una, si no me equivoco. Pero bueno, pierden ese partido, pero en el medio tiempo, o no sé si antes del partido, Guardiola les decía, ustedes tienen que ser mejores, dar la mejor versión de ustedes mismos, compitan contra ustedes mismos, tienen que ser mejores de lo que ustedes ya han sido, o sea, esa exigencia a sí mismo. ¿Por qué? Porque Guardiola no les podía decir, Bernardo, yo quiero que seas mejor que Salah. ¿Y qué es ser mejor que Salah? Si Salah tiene una gran velocidad, pues tenés que ser más rápido. Y si Salah le pega mejor desde fuera del área, vos le tenés que pegar mejor desde fuera del área. O decirle, Bernardo, en campo abierto, quiero que corras más rápido que Salah. Es un sinsentido, porque Bernardo no tiene esas condiciones. O es como decirle a Salah, yo quiero que escondas el balón como lo esconde Bernardo. Quiero que generes ocasiones como las genera Bernardo. Quiero que bajes a, a media cancha casi a recoger el balón y que conduzcas, que juegues en corto, que te movas. Salah no te va a cumplir como Bernardo cumple con esas condiciones, porque cada uno de ellos tiene esas limitaciones físicas y esas cualidades también que son distintas para desempeñar roles diferentes. Entonces, el entrenador tiene que tener la sabiduría para saber qué exigirle a cada uno. Y así nosotros como aficionados no podemos exigirle, si fuéramos aficionados de Liverpool, por ejemplo, no podríamos exigirle a Salah que cumpla con ese rol que cumple Bernardo, porque juegan en la misma posición y entonces tiene que ser mejor que Bernardo en esa faceta del juego, ¿no? Porque entonces vamos a desperdiciar esa gran faceta que tiene él a campo abierto, esa gran faceta que tiene con el disparo a media distancia. Son distintas cualidades que tienen ellos y le vamos a exigir a cada uno conforme a la cualidad que tienen. Entonces, eh, nosotros como culés tenemos que aprender a ver en qué contexto está el Barça y así exigirle. Y ahora voy a eso. Para hablar sobre qué le podemos exigir al Barça, o desde mi punto de vista por lo menos, que creo que deberíamos exigirle al Barça, voy a hablar en tres facetas. ¿Qué creo yo que debemos exigirle al Barça o cómo debemos exigirle al Barça en cuanto a fichajes, en cuanto a juego y en cuanto a títulos? Eh, en cuanto a fichajes, para saber qué debemos exigirle al Barça, considero yo que tenemos que tener en cuenta las necesidades que tiene el equipo en la plantilla y las limitaciones que se nos han puesto en el fair play de Tebas. Y digo que se nos han puesto porque sí, tal vez el Barça incumplió, por lo menos con el hecho de que ya lo decía el Seitán en el último video que ha subido, por lo menos hasta cuando estoy grabando este video, que se exigía o se recomendaba, creo yo, que los clubes no tuvieran ficha, que la ficha, el pago de fichas fuera más alto que el 60%, creo que decía en ese entonces, o no sé si en ese entonces era que el 70% y ahora se le pide a los clubes que el pago de salarios no exceda el 60% de los ingresos. Entonces, sí, el Barça hizo eso, pero ahora el Barça ha disminuido sus salarios. El costo de la plantilla es inferior al de ese tiempo y todavía no se puede fichar con la regla del 1-1. Entonces, se ha impuesto eso. Y tenemos que tener en cuenta eso porque no le vamos a pedir a Laporta que fiche jugadores de 120 millones de euros cuando no estamos en condiciones para hacerlo por el fair play financiero, porque ya se sabe que económicamente pues el Barça cuenta con los recursos, pudiera hacerlo de distintas maneras, estamos hablando eh, de una entidad enorme que cualquiera creo yo que le prestaría dinero o lo ingresa. Hay distintas formas por lo que económicamente pudiera hacerlo, pero por el fair play no nos dejan hacerlo. Y entonces no vamos a exigir hacer algo que, que es lógico que no nos lo van a dejar. No sé si me estoy dando a entender y espero que así sea. Si no, lo explico una vez más. Eso es como quererle pedir a Laporta
que haga entrar a un elefante por una puerta que mide 1 metro. Va a ser 1 metro de alto y 1 metro de ancho. Va a ser imposible meter a un elefante que te mide, qué sé yo, 3 metros. Va a ser imposible. Entonces, necesitamos ver qué limitaciones, qué le hace falta a esta plantilla. Y mínimamente le hace falta un pivote defensivo. Mínimamente, eso es lo más mínimo que creo que sí o sí se tiene que fichar en ese mercado que viene. Un mediocentro defensivo. Y creo yo que también se necesita un interior físico, como lo era Keita. Se necesita ese interior físico, como lo ha sido Gaby en muchos lapsos de la temporada pasada. O Nico, por ejemplo, cuando estaba, que creo que todavía está en el Porto, es primera temporada que está jugando ahí. Defensivamente me parecía muy bien, pero no tanto como para tenerlo de pivote. Entonces, tener un interior defensivo yo creo que es muy necesario también. Tener ese otro interior que sea creativo también para no depender solamente de Gundo o de Pedri. Esas limitaciones las tenemos y no vamos a exigir entonces fichar un 9 porque por lo menos lo tenemos cubierto. Fichar otro portero, no, son cosas que están cubiertas. Entonces vemos las limitaciones y decimos, vaya, eso es lo que necesitamos. Ahora vamos al otro lado. Eh, Esas son las debilidades que tenemos en la plantilla. Y ahora vamos a las limitaciones que tenemos en el fair play. Ok, solo nos dejan gastar 60 millones. Pues vamos a ver si esos 60 millones, si se nos van solamente en el mediocentro defensivo, una putada de veras, pero es lo que hay. Y entonces, y ahí ese es lo que hay, porque no podemos hacer más. Si es lo que nos dejan gastar, pues eso se va a gastar y ya está. Entonces no vamos a exigir, no, pero yo quiero que venga ese mediocentro defensivo de 60 millones y que también venga por lo menos un interior de 20 millones. No, pero es que ya, esos 20 millones ya no te van a dejar gastarlos. Entonces, seamos conscientes de eso. ¿Qué podemos exigir entonces? En cuanto a fichajes, yo creo que eso, un medio centro defensivo. Si pudiera ser Kimmich, una maravilla, ojalá. Pero si no, pues lo que pueda venir, lo que pueda venir. Eh, pero seamos conscientes, no exijamos, no, pero es que el Madrid mira cómo se está reforzando, que no nos importe eso, que nos importe nuestro proyecto. Esto en cuanto a fichajes, repito, seamos conscientes de las mayores necesidades de la plantilla y luego seamos conscientes de las limitaciones del fair play de Tebas que nos está poniendo. Y entonces veamos qué exigimos. Y para mí lo que se le debería exigir mínimamente a la plantilla es al perfeccionamiento de la plantilla es ese mediocentro defensivo. Si se pudiera, un creativo, aparte del defensivo, repito, primero el defensivo, si se pudiera, un interior creativo. Y ya si se pudiera, un extremo que tenga más desequilibrio. Para mí, sí, y un extremo izquierdo, ¿verdad? Me refiero que juegue en la banda izquierda, porque en la derecha ya tenemos a Lamine y Rafinha también, que se desenvuelve perfectamente, aunque lo ha estado haciendo bien en el lado izquierdo, el lado derecho es el suyo, entonces necesitamos ahí en el costado izquierdo. En cuanto a fichajes, eso creo yo que sería lo que tenemos que exigirle a nuestro Barça. Y en cuanto a juego, ahora ya pasamos con los fichajes. Dependiendo de lo que se haya fichado, así tenemos que exigirle a la plantilla. Sí, esto yo sé que algunos pueden decir, va, eso es conformismo, pero es que, ¿cómo le vamos a exigir, por ejemplo, a la plantilla que juegue como si fuera que allá arriba tuviéramos a los más desequilibrantes, cuando no es así? Se tiene lo que se tiene, que no estoy diciendo que sean malos, pero es que no les vamos a exigir que cumplan roles con los que no tienen las características. Ya vamos a ver cómo termina la plantilla también con Joao Félix, con Cancelo, que es defensa, pero va mucho al ataque. Entonces,
dependiendo de lo que tengamos, vamos a exigir a Pedri, no le vamos a exigir tampoco que juegue ya como si fuera Iniesta a sus 26 años, a sus 28 años. No, no te vas a poder hacer eso porque le falta todavía para ir madurando, ir puliendo ciertos detalles, que ya es una maravilla verlo jugar. Pero a la plantilla no le vamos a exigir como si fuera el Barça de Guardiola. No tenemos jugadores con la madurez y el talento de Xavi en su mejor momento. Ojalá y los tengamos. Ojalá y Pedri llegue a un nivel incluso más alto. Ojalá y Gavi llegue a un nivel incluso más alto. Que esa es otra cosa. Veamos las lesiones también. Si no tenemos, que es una cagada de veras, pero están allí las lesiones. No podemos suplir esas lesiones con fichajes estratosféricos porque no nos dejan. Ni seamos conscientes de eso. En cuanto al juego, veamos lo que tenemos y exijamos eso. Yo lo que le voy a exigir al Barça, o desde mi punto de vista, lo que creo que tendríamos que exigirle al Barça es un mayor dominio de los partidos, tal vez no más vistosos. Dominio me refiero a controlar mejor el balón y a tener mejores tomas de decisiones en esos momentos puntuales, que no se venga abajo, que siga con su idea, que si nos meten dos, seguir con la idea, y si nos meten cuatro, seguir con la idea, no caer. Bueno, ya si te meten cuatro, creo que ya de nada te sirve irte a la desesperada. Mejor que practiques teniendo tu idea. Pero eso es lo que creo yo que tendríamos que exigirle al Barça. Mejor control de los partidos, una posesión con más sentido y no dejarte caer cuando el rival te haga un gol, dos goles, tres goles, seguir con la idea, porque entonces vas a ir perfeccionando y esa toma de decisiones en esos momentos puntuales no te va a dar miedo que te hagan un gol, porque sabes que podés seguir y podés empatar el partido. Ya no se diga si fue como contra el París, que íbamos ganando con ventaja de 2 goles en el global. Eh, Eso le voy a pedir al Barça, que en cuanto al juego, que se domine mejor cada uno de los partidos, con una posesión más inteligente y no caer en esas decisiones impulsivas. Ahora bien, en cuanto a los títulos, yo creo que es necesario, para saber qué exigir, que seamos conscientes de los rivales, que seamos conscientes de contra quién estamos jugando. Es distinto jugar una Champions, por ejemplo, que fuera el City de la primera temporada de Guardiola y que estuviera el Liverpool de la temporada pasada, que andaba ahí por séptimo, algo así, que por un momento tuvo la mayor distancia entre el City y el Liverpool de la era de Guardiola y Klopp, si no me equivoco. O sea, es decir, estaba súper abajo el Liverpool. Con el Chelsea de esa temporada, con el United de esa temporada, imagínate tener ese nivel de rivales. O el Madrid de las temporadas de Valverde, que lo decía el Seitán, que creo que hacían puntajes de 60 y algo, si no me equivoco. O sea, puntajes muy bajos. Te bastaba con hacer 80 para ganar esas ligas. Entonces necesitas ver a esos rivales. Y otra cosa es, por ejemplo, competir contra el City del triplete, contra el Bayern de Flick, contra el Barça de Guardiola. Si tenés rivales de ese nivel, pues qué lindo ver ese fútbol, ¿va? Una maravilla. Sí, pero, hostia, te va a costar más ganarle a esos rivales. Entonces, en cuanto a títulos, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Y qué creo yo que debemos exigirle al Barça? Pues si ya está dominando mejor los partidos y está tomando mejores decisiones, lo que debemos exigir es que por lo menos seamos candidatos serios. Es decir, que sabes que si le toca jugar contra el París, va a jugar. Y ya se demostró, ya se le ganó en París y se le ganó bien, que también se puede haber perdido. Y si se perdía, se jugó bien y se perdió de la mejor manera posible. Pero ser candidato serio, de saber que si volvés a jugar contra el París, vas a volver a jugar bien, que si jugás contra el City no te vas a cagar encima, vas a mantener tu idea y por qué no, hasta podés ganarle, pero por lo menos sos un rival serio, que no te va a ganar el City acojonado, que estabas con los 11 en el área, no, que te va a ganar, pero vos le vas a dar guerra tratando de imponer tu estilo, que sería una maravilla si pudiéramos imponérselo al City, va, lo mejor de lo mejor, pero eso creo yo que le tenemos que exigir al Barça en cuanto a títulos. Ser conscientes de los rivales que vamos a tener en la liga, va a ser una liga muy difícil. Si ya te están robando como te están robando,
Que esa es otra cosa. No, tenemos que tomarla en cuenta siempre. Que goles que no te los valen, que una vergüenza de veras que pleno siglo XXI y teniendo tantas imágenes y la gente te sigue mintiendo como tal. O sea, a mí eso es de lo más ridículo. ¿Cómo alguien te va a decir que no fue gol de Lamine si ahí están las imágenes, cómo entra? O sea, absurdo, pero bueno, así es como está la sociedad hoy en día. Pero tenés que tomar en cuenta eso, no puedes decir, no, no, más exigencia, más exigencia. Es absurdo. ¿Cómo vas a ir? Si haces otro gol, te lo vuelven a anular. O sea, es así lastimosamente. Y seamos conscientes de eso. Lo repito, en cuanto a fichajes, veamos las limitaciones que tenemos en el fair play. Lo que yo le quiero exigir al Barça, por lo menos un mediocentro defensivo, que creo que eso nos va a dar para tener un mejor control en los partidos. Y en cuanto al juego, eso, un mejor control de los partidos y mejores tomas de decisiones no tan impulsivas. Y en cuanto a títulos, si ya estamos dominando mejor los partidos, por lo menos ser un rival serio, un candidato serio, que los demás digan, no, el Barça se mantiene en su idea y va a ser difícil hacerlo salir de ahí. Y si nos ganan la posesión, estos nos matan en unos pases allí que se meta Pedri y Gavi, un tiro de Robert. Y entonces ser ese candidato serio, de decir, ser fiel a su estilo. Que digan, el Barça es fiel a su estilo y se nota. Y está perfeccionando su estilo. Eso es lo que yo creo que deberíamos exigirle al Barça. Ahora, yo sé que solo con decir eso, cualquiera puede decir, bueno, pero y lo decís y ya está. No, quiero decir también qué es lo que creo yo que vamos a lograr si exigimos eso al Barça. Y en cuanto a fichajes, yo creo que si somos conscientes de eso, a los fichajes les vamos a dar un mejor entorno para que se adapten mejor al club. Ya se sabe, y lo decía el Seitán también, y me gustó mucho ese aporte que él dio, que eh, es distinto si Dembélé hubiera llegado al Barça costando 40 millones, que como llegó costando 135, fue 160, no recuerdo, pero una barbaridad así. Fue distinto el entorno de este jugador, que sí, que es un asqueroso también cómo se ha comportado, pero eh, más que todo con Xavi, digo, que contra la afición del Barça, pues sufrió lo que sufrió, pero contra Xavi, o sea, una vergüenza de veras. Entonces, pero es distinto, entonces si somos conscientes y decimos, hey, no estamos para fichar a todo el que quisiéramos, entonces vamos a decir, bueno, pudimos fichar a este jugador, se bajó el salario para venir acá, porque esa es otra, el que venga no va a venir a cobrar como Arabia, o sea, ni siquiera como un equipo normal, digamos, de Europa, va a cobrar menos, porque se saben las limitaciones que tenemos. Si somos conscientes de eso, vamos a apoyar al jugador por querer venir. Y eso le va a dar un mejor ambiente para poder estabilizarse en el equipo. Eso en cuanto a fichajes. En cuanto a plantillas, si le tenemos paciencia y exigimos lo que tenemos que exigir, es decir, sabemos de la calidad de Pedri, pero sabemos que viene de algunas lesiones, que, que Gavi va a regresar de esa lesión y ojalá vuelva sin secuelas. Eh, Vamos a decir, ok, Pedri todavía no nos puede dar lo que nos daba Xavi en su mejor momento, en su prime, pero le vamos a exigir con el talento que tiene. No vamos a exigir que sea Xavi en su prime, pero sí le vamos a pedir que sea que de esos pases determinantes, que no nos va a dar 10 pases determinantes por partido, pero te va a generar interesantes ocasiones por lo menos. Y si exigimos eso a cada uno de los jugadores, viendo el entorno y viendo las condiciones en las que estamos, en las que esté la competición, con el rival, la calidad de rivales que tengamos, yo creo que los jugadores se van a sentir con esa presión menor. Repito, se van a sentir exigidos porque es lo que queremos, que se sientan exigidos, pero no les vamos a pedir que jueguen como el Barça de Guardiola, porque entonces los vamos a quemar, no van a poder cumplir con eso. Entonces, seamos conscientes de eso en cuanto al juego. Yo sé que si somos conscientes, los jugadores van a jugar con menos presión. Si ven eso que Montjuic y ojalá próximamente el Camp Nou les apoya a pesar de ir perdiendo y que si se empata el equipo, la afición está apoyando al equipo, ellos se van a sentir más cómodos y eso va a ser un abono para ellos para que jueguen mejor.
Y yo sé que vamos a jugar mejor si nosotros como aficionados estamos apoyando al equipo como se tiene que apoyar, en las redes sociales y los que estén allí en Barcelona, que les hagan sentir al equipo que están arropados. Y en cuanto a títulos, yo creo que si somos conscientes y exigimos como se tiene que exigir, que vemos que el Madrid está haciendo puntuaciones de locos, que el City está haciendo un juego de locos, que el Bayern se ha recuperado, no le vamos a exigir al Barça que sea que gane la Champions fácilmente. Vamos a exigirle que compita. Y entonces nos vamos a sentir orgullosos. Y si la próxima temporada no ganamos la Champions, que está difícil, pero si no la ganamos, pero jugamos bien, para la siguiente temporada puede que seamos candidatos mucho más serios. Si te imaginas que tenemos un camino como el que tuvimos en esta Champions, y no se toman las decisiones a la ligera que se tomaron, no se cometen los errores que se cometieron, no se dejan solos a los jugadores que se dejaron solos, como el gol de Vitinha. Eh, Imagínate que tenemos un camino como ese, ya no cometemos esos errores, la siguiente temporada podemos llegar más lejos en la Champions. Imagínate que llegáramos a la final y la perdemos porque jugamos contra un City eh, que ya hasta va a tener otro fichaje para ese nivel de temporada, pues ya va a estar mejor formado y tal. Y perdemos, pero decimos, hey, pero se estuvo allí, se ganó y se ganó bien los partidos que se ganaron y se perdió jugando bien. Para la próxima temporada podemos volver a estar ahí. Es que ser como el City de Guardiola, que solo ha ganado una Champions, pero ahí ha estado compitiendo, compitiendo, compitiendo con su idea, con su idea, con su idea, te da gusto verlo, te jode más cuando pierden porque decís que no se merecen perder, pero así es el fútbol, pero ahí está, ahí está, ahí está compitiendo. Y eso sé que lo podemos lograr en el Barça si los aficionados hacemos nuestra parte. Así que lo voy a dejar acá. Espero haber aportado algo de valor al entorno culé y aprendamos a exigir, exijamos de forma inteligente. Un saludo y que visca el Barça.